decirlo de alguna manera, y es que siempre de una u otra manera buscamos tocar el tema de la educación, ¿no? De la formación escolarizada específicamente, ¿no? Entonces empezamos nosotros como un grupo en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de la UNAM, que es como la universidad principal, la pública de Ciudad de México. Empezamos con un proyecto que buscaba como tocar ciertos puntos sensibles en nosotros al respecto de nuestra formación como artistas de teatro o creadores escénicos, etc. Este proyecto que vamos a presentar hoy se llama Usted no está aquí y es un ejercicio que también busca pensar la educación en México, que básicamente consiste en un recorrido turístico por el campus central de Ciudad Universitaria. Es la parte más antigua de nuestra ciudad universitaria y el símbolo como del progreso mexicano del siglo XX, ¿no? Esta cosa que se llama Usted no está aquí, que es este recorrido turístico, a su vez forma parte de un proyecto que es un poco más amplio, pero mucho más desorganizado y mucho más difícil de como nombrar desde una sola obra o una pieza o una unidad, que se llama Proyecto Universidad. Y es una cosa que a lo largo, primero de años en nuestras cabezas y luego a lo largo del año pasado ya en la práctica, pusimos en juego dentro de la universidad. Tenía que ver con propiciar ciertos encuentros con otras personas, compartir ideas. Son como acciones un poco desdibujadas y difíciles de definir en un inicio y un final. Algunas de ellas continúan existiendo, otras se han ido evaporando con el tiempo. Y pues estamos contentos de estar aquí. Muchas gracias. Lo contaré como lo recuerdo porque es muy complejo, es muy extenso. De repente me encontraba en un espacio que era absolutamente reconocible, pero también absolutamente extraño. Era un lugar muy primitivo, nada como lo que vivimos hoy, muy vasto, lleno de oxígeno, verde. Daba la impresión de ser un monumento en uso, como serían las pirámides cuando se usaban, como serían las ruinas cuando se usaban. De pronto llegaba un tipo y me decía, así sin más, que yo no estaba ahí donde te digo que estaba, que lo que yo veía era el año 2016, específicamente una universidad, pues que era algo así como una escuela en 2016, pero que yo no estaba ahí. Lo que pasaba es que mi cerebro estaba intervenido hoy, en el presente, y que me habían transportado al año 2016. También me decía que yo no era yo, que para estar ahí donde te digo que estaba, había necesitado rentar una identidad, como un avatar, y que era por medio de este avatar que yo sentía, pensaba, apreciaba, porque era un avatar muy complejo, o sea, tenía todos sus rasgos de carácter muy acabados, muy bien diseñados, y muy diferentes de los míos, era como ser otra persona. Era entonces que empezaba a entender, no es que yo hubiera viajado en el tiempo, más bien había contratado una experiencia virtual histórica, como cuando viajas o con el porno, ¿no? Pero que esta experiencia tenía fines educativos. ¿Te imaginas que yo quería saber cómo era la universidad pública latinoamericana en 2016 porque quería aumentar mi cultura general? ¿Te imaginas? ¿Ubicas este tipo de experiencias? Ahora lo puedo saber, te lo puedo describir, pero estando ahí, las sensaciones eran tan reales que me costaba trabajo creer que todo aquello fuera una experiencia de realidad virtual. No daba crédito y pensaba que todo lo que me decían era una payasada. A lo que el hombre me dijo que qué bueno, que ese era el objetivo de la experiencia aquella, ser tan perfecta que el usuario no se sintiera desidentificado con ella, viniera del año del que viniera y teniendo la personalidad que tuviera en ese año del que fuera originario. Pues bueno, el caso es que nos empezábamos a mover. El hombre que me hablaba era como un guía de turistas, se había cambiado y toda la cosa. Yo me sentía realmente bien ahí, podía caminar, respirar, tener contacto con el hombre este que me guiaba, contacto directo, con el cuerpo, ya sabes. El tipo me llevaba y me empezaba a hablar de que la universidad
era pues como un espacio físico. O sea, yo lo que veía eran muchos edificios juntos y ya sabía que cada uno era una escuela. En realidad yo ya sabía lo que era la universidad, pero él estaba ahí para explicármelo. Me estaba diciendo no sé qué cosas sobre la arquitectura y que la arquitectura de ese lugar estaba muy cuidada porque al gobierno le interesaba que ese no fuera un proyecto fallido, como que todo lo demás era fallido. Pero era importante que ese proyecto de la universidad en México, en México, no pareciera fallido. Que era fallido, pero que lo más importante era que pareciera logrado. Por eso estaba tan limpio y por eso no era fácil entrar, ¿no? Para marcar una frontera, aunque fuera inventada, entre lo fallido y lo logrado en México. Entonces, pues por ahí del año 1950, el diseño de la universidad se había sometido a un concurso, ¿no? Y este concurso lo habían ganado unos chavos, así como tú y como yo, ¿no? De no más de 25 años, que metieron un proyecto de ciudad jardín, que era un tipo de ciudad muy vanguardista, ¿no? Que daba privilegio a las áreas verdes y a la tranquilidad espiritual, aunque costara más. La idea era que en fondo y forma se sintiera que el espacio este era muy exclusivo, aunque en realidad era público. Bueno, más bien era del gobierno. El hombre me preguntaba entonces si yo tenía estudios y pues yo le decía que sí, ¿no? Muy convencido. Y le decía que estaba orgulloso de ellos. O sea, por supuesto yo respondía desde mi identidad rentada, ¿no? El chavo este de no sé, veintitantos años. Y el hombre me criticaba, así muy irónicamente, por decir eso. Y yo no entendía por qué. Después se puso a actuar de una manera muy rara, unas historias mitológicas que estaban representadas en un mural gigante. De eso no entendí nada porque era como en broma, pero en serio. Total que no se definía. En eso estábamos en un lugar en el que había acumulados muchos libros. Era muy padre ver tantos libros juntos, ¿no? Ahí me contaba todo lo que tú y yo sabemos que ha pasado en los últimos, no sé, 50 años. Pues justo como desde el 2016 para acá. Pero como si yo no lo supiera. Me hablaba muy impresionado de cosas normales como Facebook Live o los juegos de realidad virtual, el porno 5D, ¿no? Hasta llegar al punto que a él le parecía así impresionante de que en el futuro, o sea, ahora, casi todo se vivía en entornos de realidad virtual. En pocas palabras, me describía cómo funcionaba el aparato que estaba usando, porque era un aparato que me hacía ver todo lo que veía y sentir. Yo me maravillaba porque pues, todo aquello era absolutamente real, ¿no? Y ahora pienso que esta experiencia turística en realidad fue muy rica, ¿no? Muy detallada, estaba llena de matices, como muy bien definida. Yo me sentía parte de 2016 y al mismo tiempo me sentía testigo del 2016. ¿Me entiendes lo que te digo? Después venía una parte muy larga en la que nos metíamos a una de esas escuelas, la de filosofía o algo así. Y él me contaba toda la historia de la Universidad Occidental en 5 minutos, lo cual era un poco cansado, mucha información, pero se ponía interesante porque empezábamos a interactuar con otros sujetos que estaban programados para responderme y nos metíamos a un salón de clases, ¿no? Así como sin avisar. Obvio, yo sabía que no estábamos interrumpiendo una clase en serio, ¿no? Pero sí me sacaba de onda, pues sí, entrar al salón, ver a la gente, ¿no? Pues se supone que varios estaban esperando sus clases, noviando, preocupados por sus cosas. Era como vivir en una película, como si convivieras en el tiempo y con los personajes de tu película favorita. Luego me habló también en muy poco tiempo de los próceres que dieron su vida para que la UNAM, así se llamaba esta universidad, UNAM, existiera en su forma actual, ¿no? Me refiero al 2016, no ahora. Y yo me quedaba con la idea, bueno, este cuate quiere que yo vea a la UNAM
como un ejemplo de algo bueno, de algo malo, la glorifica o la presenta como un gran fracaso. No era claro, pero por la cara que tenía el tipo parecía que ese era el objetivo. Era entonces que la experiencia daba un giro muy radical, ¿no? Que es en realidad lo que te quería contar. Mira, te lo voy a decir con calma porque no se entiende tan fácil. El guía me revelaba algo que cambiaba todo. Tenía que ver con la idea de autonomía y de la existencia de una organización, algo así como una secta, no sé cómo describirlo, pues sí, que había hackeado el recorrido. Se supone que el recorrido que yo estaba viviendo no era el recorrido normal, sino una versión ampliada, una versión como política, es que no sé cómo decirlo, como crítica. Se supone que era algo subversivo. Yo no entendía. Para ese momento yo ya me sentía absolutamente integrado al ambiente y lo que pensaba era que aquello ya había tomado mucho tiempo y que yo tenía cosas que hacer. Imagínate, me habían programado tener cosas que hacer. Y pues eso, no daba mucho crédito a lo del hackeo. O sea, ¿por qué estaban hackeando el recorrido? Me preguntaba, ¿quiénes? Somos un grupo de jóvenes que trabajamos de manera transtemporal para activar algunos de los cimientos más importantes de la universidad en su origen, me decían. Autonomía, conocimiento, crítica sin condición. Interrumpimos tu recorrido porque creemos que puede interesarte colaborar con nosotros y ver más allá de la apariencia de las cosas. Recuperar el instinto creativo. Accionar de manera propositiva para con tu tiempo y tu espacio. Lo hacemos con las mejores intenciones. Aún así, si quieres regresar al recorrido tradicional o que ya se acabe, pues dinos si lo hacemos, no es a fuerza. Era entonces cuando yo decía, oh my God. Yo, pues, me quedé. La siguiente parte del recorrido era en bicicleta. Estuvimos como 20 minutos dando la vuelta, muy a gusto, por el campus. Curiosamente, cuando pensé que se iba a poner más transgresor, fue cuando se puso más tranquilo. El guía me seguía diciendo cómo se había creado la UNAM y, bueno, la verdad eran anécdotas muy normales, turísticas, excepto por una parte. Yo, bueno, el avatar con el que estaba viviendo aquella experiencia era una joven que estudiaba en la UNAM. Así que ese recorrido turístico era como volver a ver lo que veía siempre, quizá con algunos datos históricos que no sabía y que eran interesantes. Era una joven muy de esos tiempos, que entre otro de sus rasgos de carácter, estaba que había consumido drogas alguna vez en su vida y, por su experiencia en la UNAM, sabía que en 2016 se consumían y vendían drogas en territorio universitario de manera regular. Conocía a alguien que compraba ahí, conocía la dinámica y de manera indirecta había consumido específicamente esa droga. Pero pues, como en el resto del país, ¿no? Todos los jóvenes que usaban drogas por fiesta, diversión o por lo que sea, pues tenían que comprarla en algún lugar, con alguien. Lo que pasaba con esta chica era que existía una separación en su cabeza de lo que significaban las drogas en su vida. Dealers, fiesta, sexo, diversión y lo que significaban en el país. Narcomenudeo, narcotráfico, guerra.
secuestro, desplazados, un infierno. De manera que, cuando el recorrido pasaba por el lugar en la zona deportiva en donde se concentraban los dealers, el resultado en principio era gracioso, era como cotidiano, costumbrista. Nos hablaba de un perfil cómico de los estudiantes, consumidores de mota, inocentes, viciosos, simpáticos, sin complejos. Esto sumado a que el narrador, que ahora contaba la historia desde una bocina, hacía todo el tiempo hincapié en que ellos, los vendedores, habían conquistado un lugar en la UNAM que de cualquier otra manera no tendrían. Eran algunos de los excluidos, los privados de educación, por su nivel económico, por los alcances de su inteligencia, por mala suerte, por lo que ustedes quieran. Eran gente de otra clase. Probablemente, muy probablemente experimentaban resentimiento. Para el guía, que estos sujetos pisaran suelo universitario, aunque fuera para vender droga, hasta cierto punto, era una reivindicación. Pero pronto la cosa se oscurecía. Se sentía peligro. Al pasar por donde ellos estaban, sentí miedo de que notaran que los observábamos. Se percibía un ambiente como agresivo. En el lugar había patrullas de seguridad UNAM, lo cual no supe si era algo bueno o algo malo. Es decir, si estaban allí para cuidarnos o para cuidarlos a ellos. Pasábamos de ahí y llegábamos hasta la alberca olímpica, donde el guía, que todavía seguía en la bocina, me contó la historia de una muchacha, que bien podría ser la joven que yo era en ese momento, que denunciaba a los vendedores de droga. No porque no le gustara que estuvieran ahí, sino porque no entendía la retórica conservadora de la UNAM, la cual reprobaba la violencia dentro del campus y, sin embargo, permitía la venta de droga abiertamente, ante los mismos ojos de las patrullas de auxilio UNAM. Sí, ella, quien como yo, como mi avatar, consumía drogas de cuando en cuando, por diversión. Ella solo quería saber cómo reaccionarían los miembros de seguridad si ella denunciaba lo que allí sucedía, o sea, si disimularían o qué harían. La historia acababa en un final absurdo y lejanamente positivo, en el cual la chica esta, los agentes de seguridad, los dealers y otras personas que por ahí andaban, acababan en una persecución o algo así, y todos caían a la alberca olímpica y hacían una fiesta, lo cual se me hizo muy poco creíble, tomando en cuenta que sería justamente en 2017, justamente un año después de mi experiencia virtual, que toda la violencia contenida en Ciudad Universitaria y en la Ciudad de México saldría a la superficie de una manera incontrolable, aun cuando estos dos territorios se consideraban salvados en teoría de la llamada guerra contra el narco. Fue justo cuando ya no se pudieron ocultar más a los muertos y se conocieron los nombres de los cárteles y de los jefes que controlaban el territorio y la manera en la que la UNAM los cobijaba. Después de aventarse una nadadita, el guía me llevó a un jardín en el cual tuvimos una agradable comida. Ahí me reveló que tenía sentimientos, es decir, que le habían programado la posibilidad de desarrollar sentimientos humanos, casi con la fidelidad al estímulo que experimentaban los humanos, y que esto demostraba que los humanos no eran la gran cosa, porque ya se había descifrado el algoritmo de su vida emotiva. Yo con eso sí me viajé bastante. No porque creyera lo que me dijo, era bastante increíble. Más bien sentí la acumulación de cosas, de ideas, de la experiencia. Hicimos un pequeño ejercicio, como de conciencia de uno mismo, de conciencia de los procesos mentales. Y sí, la verdad, todo es cuestionable. Toda la realidad podría no ser. Este mismo espacio al que siento que sí correspondo también podría no ser mi espacio real. Entonces, todos son y ninguno lo es. Y lo que haga uno en ellos, bueno, eso sí tiene consecuencias muy variadas, más complejas que solo hacer lo correcto y lo incorrecto. El mundo no se divide en dos. Lo que haga uno en medio, bueno, eso da cuenta de lo que es uno.
de cómo ve la vida y de lo que está dispuesto a hacer para cambiarla o para que todo siga igual. Yo, que según yo era estudiante, nunca había estado así en mi universidad. Nunca la había visto con tanta atención, nunca había platicado tanto sobre ella, ni había disfrutado tanto estar ahí. Creo que porque siempre iba sin tiempo, preocupada, aprisa. Yo simplemente creía que todas las universidades eran buenas y que educarse era lo mejor que uno podía hacer. Pero ahora estaba en el espacio y por la forma en la que actuaba el guía, se convertía en un espacio de juego. El hecho de que no fuera real, pero que funcionara como si fuera real, me hacía sentir que todo era posible. Pero no me refiero a cosas como volar o algo así. Me refiero a otro tipo de posibilidades, a formas de estar en los lugares, a una idea diferente de qué respetar, con qué interactuar y con qué mantener distancia. El guía era una persona agradable, bastante agradable. Se hablaba muy bien con él. Me preguntaba muchas cosas y me escuchaba por el tiempo que fuera necesario. Él sabía todo lo que había que saber sobre la UNAM, pero no decía cosas por decir. Siempre esperaba algo de mí. Una idea nueva, una nueva forma de relacionar las cosas. En eso él me guiaba. Pero lo interesante era lo que sucedía entre los dos. El picnic terminó. El clima no era el más adecuado. Me ofrecieron que lo cambiara. Yo preferí que siguiera igual. Me llevó ante una extraña estructura. Era una especie de escultura muy rústica, con inscripciones. El guía tuvo que explicarme. Curiosamente, se trataba de una cápsula del tiempo, lo cual no quiere decir que era una cápsula en la que se pudiera viajar en el tiempo. O bueno, sí se podía, simbólicamente. Era un hoyo en el piso, hecho con material reforzado, en territorio universitario, para que se abriera 50 años después. La cápsula del tiempo databa del año 2010, me parece. Al parecer, unos chicos de ingeniería habían guardado algo en ese lugar. Yo recuerdo que era común aquello de hacer cápsulas del tiempo. En varias facultades las hicieron. Ponías fotos, cartas, recuerdos, etc. Ahora me acuerdo que yo participé en una. Por supuesto, en el momento no lo sabía. Para mí todo era nueva información. Me puso un poco nervioso ese lugar. No sé. Pensar en gente que posiblemente vi alguna vez mandándome un mensaje, a mí me hizo sentir raro, observado. No sé, podría ser gente que tal vez conocí. Dimos un paseo muy agradable. Se sentía la humedad, el frío que precede la tormenta, el viento, ese ambiente que tanto me gusta, ¿me entiendes? Y yo me sentía feliz de volver a ser alguien enérgico, fuerte, con esa ligereza que te da la juventud. Tuve suerte de que mi personaje virtual era un chico de aproximadamente 20 años. Revivir esa sensación fue encantador. Fue entonces que entendí por qué solicité una experiencia virtual precisamente a ese espacio y en ese tiempo. Mi guía continuó narrando, como si lo que pasó en todos estos años que he vivido apenas estuviera por pasar y él me estuviera revelando un secreto, más bien una premonición. Aunque en realidad yo no conocía ese porvenir, hoy sé que me habló del pasado. Sin embargo, había algo, como una sensación parecida a los déjà vus, que me hacía sentir que tampoco ignoraba del todo lo que él me decía. ¿En dónde va a acabar todo esto? Yo pensaba, ¿qué más podría pedirme que haga? ¿Es de verdad posible que yo no sea yo y no esté aquí? Si es así, ¿en dónde estoy y qué estoy haciendo? Alrededor nuestro estaban ellos, los estudiantes despreocupados, corriendo, fumando, leyendo, perdiendo el tiempo. Y nosotros éramos parte de ellos y observadores a la vez. Justo así recuerdo mis tiempos de estudiante. La verdad, la escena no tenía nada de extraordinario, y sin embargo, se respiraba un aire muy alegre, muy emocionante, como esas tardes en las que sabías que irías a una fiesta, o que vas a ver a alguien que te gusta mucho,
a tener sexo. Simplemente estabas feliz. Mi guía me dijo que era viernes, y en efecto, así se respiraba el aire los viernes en Ciudad Universitaria. Lo reprodujeron con tal exactitud que resultaba emocionante sentir esa juventud y todo ese porvenir en potencia, impregnado en esas imágenes, en esa arquitectura, en el espacio, en sus palabras. Me hizo sentir como parte de un gran movimiento, como que eso que viví, que vivimos, lo que fue mi vida, apenas estuviera por acontecer, y como si yo tuviera la capacidad de elegirla, porque él me había hecho elegir, y yo elegí quedarme. Vimos los pastos que crecen entre las grietas del concreto y me dijo, el pasto tiende a crecer, ¿sabe? Aún en las condiciones más difíciles, en este pedregal incluso. En el más rugoso pedregal hace falta solo no estorbar para que el pasto crezca. Se me grabó eso que dijo. Me contó la historia de cómo Ciudad Universitaria se convirtió en un espacio sin régimen, llamado justamente Ciudad Jardín, la cual floreció a partir del éxodo hacia la vida virtual. La privatización de la educación pública en México consistió en una transformación radical de la manera de aprender e interactuar, bueno, tal como ocurrió en el resto del mundo. Conforme nos fuimos haciendo viejos, la tierra fue abandonada paulatinamente, y aquello por lo que se luchó durante tanto tiempo, de pronto dejó de tener importancia, la propiedad del territorio. ¿Y qué haces cuando la propiedad pierde valor? ¿Qué haces cuando un proyecto educativo nacional como tal pierde sentido? Nunca estuvimos preparados para eso. Y entonces no nos dimos cuenta de lo que estaba delante nuestro. Nos fuimos y gustosos aceptamos lo que se nos ofrecía en este medio de experiencias virtuales. Seguridad ante todo, certidumbre, lujo, plenitud, lo que sea que te imagines, de pronto ante ti. Y así envejecimos embelesados frente a esta pantalla. No me di cuenta de cómo pasó, aun cuando he estado observando mi propia vida obsesivamente, segundo a segundo, moldeándola, detallándola. Y adivina qué, no te lo vas a creer. Bueno, no me consta que sea cierto, pero me dijo que no todos nos fuimos. Algunos se quedaron, por convicción, por pobreza, incluso por ineptitud o extravío. Gente anciana, inadaptados, personas que no empataban en el nuevo entorno, gente a la que le costaba trabajo. Todo eso pasó mientras nosotros estábamos disfrutando del perfeccionamiento de la realidad virtual. El pasto creció entre las grietas del concreto, y los pocos estudiantes que quedaron, y maestros, y trabajadores, y vagabundos ya no necesitaron defender su identidad de estudiantes, maestros, trabajadores o vagabundos, y no tuvieron que hacer nada, más que hacer lo que cada quien sabía hacer. ¿Y qué es lo que sabe hacer un estudiante? Eso nunca se sabe de antemano. Pero según este hombre, ellos sabían muy bien cómo sobrevivir y cómo hacerle saber al otro lo que necesitaban de él, y así sobrevivir en conjunto y obtener, pues, lo que se necesitara. Qué sé yo, comer, beber, reír, compartir, conocer. Imagínate. Y ellos se quedaron con todo. O más bien, no tuvieron que luchar por nada. Y en aquel momento, imagínate, en aquel momento el trabajo llegó a su fin. Quien quisiera un título, una distinción, una propiedad, un patrimonio, podía conectarse y conseguirlo, como nosotros, pero ellos ya no lo necesitaban. Y lo que cada quien sabía tenía valor por la manera en que servía a los demás y no tanto por lo que representaba. Entonces los médicos y los estudiantes de teatro se pusieron a hacer cosas, y unos se dieron cuenta de que querían aprender a conocer su cuerpo, y los otros se dieron cuenta que querían conocer a los otros. Y ya no se estudiaba por deber, sino porque así lo dictaba la necesidad o el instinto o el disfrute, que a fin de cuentas son la misma cosa. ¿Qué puede ser más disfrutable que saber cómo satisfacer las necesidades personales y grupales y que algo que tú sabes sea utilizado por otros? Unos enseñaban a los demás, pero no eran considerados maestros, pues nadie poseía nada en ese lugar y como era tan poca gente,
no era necesario pelear por recursos. La ciudad universitaria, la ciudad jardín, lo tiene todo. Libros, manuales para descifrar el mundo, cocinas, dormitorios, baños, árboles, animales, huertos, tierra fértil, se expande más allá de sus fronteras. La universidad dejó de necesitar responderse solo a sí misma, dejó de necesitar delimitar su frontera. Los habitantes de esa ciudad abrieron la cápsula del tiempo de los jóvenes ingenieros hace 6 años, pues la placa indicaba que estaría lista para abrirse en el 2060. Y ahí encontraron los planos de Ciudad Jardín, de ese proyecto inacabado de Teodoro González de León y sus compañeros. Los planos originales. Y en ellos estaba la clave para intervenir el territorio. Ahí se indicaban los usos posibles del lugar, el sentido de los caminos y los refugios, las capacidades de tener una cosa junto a otra, el porqué de las decisiones. Y estos hippies, vagabundos, desarraigados, utilizaron esa información para contactarnos. Sí, a nosotros, a ti, a mí, a todos los que estamos aquí, y hackearon el entorno virtual, el mapa general, y se metieron en nuestro entorno. Y nos cuentan la historia de lo que vivimos hoy, de gente conectada todo el tiempo, conectada haciendo las compras, conectada trabajando, conectada estudiando, sin salir de su casa, haciendo lo mínimo para sostener un entorno de subsistencia, produciendo capital en milésimas de segundo con golpes de suerte, ideas extraordinarias millonarias o sucumbiendo. Así en todo el mundo, un mundo sin fronteras, países, distancias. Tú y yo sabemos que afuera todo sigue funcionando, los cajeros automáticos, los semáforos, pero nadie quiere salir. ¿A qué? Las calles están vacías y ver a una persona en la calle es verdaderamente excepcional. El gobierno se organiza desde la realidad virtual. Las protestas y manifestaciones son virtuales. Y me invitó a regresar. Me dijo que era mucho más fácil de lo que yo podía imaginar, que solo consistía en hacerlo. Y yo me sentí turbado, confundido. Él no decía que estuviera mal la conexión, pero hablaba como si existiera la posibilidad de un afuera. Y yo pensé, pero es que incluso ahora, si es verdad que esto es un viaje virtual, ese afuera está aquí adentro. Todo está adentro. ¿Y eso tiene necesariamente que estar mal? Realizar mis compras, tener amigos virtuales, viajar virtualmente, ¿eso me hace menos persona? ¿Menos humano? ¿Eso me hace cobarde? ¿Qué haría yo allá? Si es que este lugar existe y todo funciona tan bien, ¿hay un lugar en Ciudad Jardín para mí? ¿Para un viejo sin experiencias, acostumbrado a los entornos perfectos de la realidad virtual? Esas preguntas son mías. Me las hice ese día, pero son mías. Mías de ahora. Pero es que incluso ahora, si es verdad que esto es un viaje virtual, ese afuera está aquí adentro. Todo está adentro. ¿Y eso tiene necesariamente que estar mal? Realizar mis compras, tener amigos virtuales, viajar virtualmente, ¿eso me hace menos persona? ¿Menos humano? ¿Eso me hace cobarde? ¿Qué haría yo allá? Si es que este lugar existe y todo funciona tan bien, ¿hay un lugar en Ciudad Jardín para mí? ¿Para un viejo sin experiencias, acostumbrado a los entornos perfectos de la realidad virtual? Esas preguntas son mías. Me las hice ese día, pero son mías. Mías de ahora. Hola, buenas noches. Mi nombre es Emiliano
Horacio González, tengo 21 años, soy mexicano, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mariano y Daniel me invitaron a venir acá con ustedes a Madrid y pues yo me siento muy contento de que me hayan traído. Ellos están haciendo este recorrido allá y otras cosas que tienen lugar en la universidad, cosas que no pudimos traer porque suceden ahí en ese espacio. En cambio a mí sí me pudieron traer y por eso estoy aquí. Si quieren, para hacer más amena nuestra convivencia, los invito a servirse un poquito de pan y chocolate que tenemos aquí en la mesa. Adelante, por favor, lo preparamos para ustedes. De verdad, adelante, sí. Sí, claro. Miren, pueden tomar una tacita de aquí y hay atole de amaranto, que es el que está allá del lado izquierdo, y chocolate, que es el que está. Sí, claro, uno primero y otro. Listo. Lo que pasa es que la próxima semana celebramos en México nuestro Día de Muertos y quisimos traerles unas detrás. No sé, nadie tiene, no. Bueno, también hay calaveritas de azúcar y de chocolate, por si alguien gusta tomarlas. Originalmente eran para niños chiquitos, pero creo que nada más hay uno. Pero adelante, no trajimos tantas porque no nos lo permitían en el avión. Ya ven la desconfianza que hay por esta cosa. Pero se pueden comer las calaveritas. Pero da pena comer. ¿Sí? No. A mí no me da Es de allá. Sí. Se llama pan de muerto. Para celebrar. Bien, sí. Bueno, desde hace 2 años más o menos, el Día de Muertos es la celebración favorita de Mariana. Y este año la pasaremos aquí en Madrid, el Día de Muertos. Y creo que nos será un poquito difícil celebrarlo tal cual es. Originalmente queríamos venir acá y armar una ofrenda de Día de Muertos con ustedes, pero nos resultó imposible, principalmente por el tema de las flores. Nosotros usamos unas flores llamadas cempasúchil para nuestras ofrendas, o sea, sin estas flores no hay ofrendas. Cempasúchil significa muchas flores, son las que utilizaron los antiguos nahuas para enterrar a sus muertos. Pero como viajamos desde el viernes, hicimos escala en Colombia, etcétera, pues nos resultó imposible traerlas. Estas flores solo crecen en México y solo en estas fechas, el resto del año no las vemos en ninguna otra parte. De hecho, aquí les traje una que se secó, pero bueno, para que por lo menos las conozcan. ¿Cómo se llama? Cempasúchil, sí. Y ¿ya las conocían? ¿Alguien las conocía? ¿No? Bueno, y traje otra de papel para que por lo menos las conozcan cuando están frescas. Es de papel, es una ahora,
¿Por qué queríamos venir acá a armar una ofrenda de Día de Muertos con ustedes? Bueno, yo no soy actor, como podrán notar, aunque vengo disfrazado así, me disfrazo así todos los días para ir a los hospitales, a la escuela, qué sé yo. Y yo fui espectador de la obra que ustedes vieron en video. Sucede que tenemos un amigo en común llamado Alejandro y un día me dijo que si quería ir a ver una obra de teatro. Yo le dije que sí, y me citaron enfrente de la Biblioteca Central, atrás de Rectoría. Bueno, para contarles un poco, cuando la obra empezó, en la cual, muchas gracias. Bueno, la obra empezó y yo era el único espectador. Lo primero que me dijo Dani, que era el actor, era que yo no era yo, que más bien era un sujeto que provenía del año 2066 y que había solicitado hacer un viaje, una experiencia virtual para visitar la Ciudad de México del año 2016, específicamente el campus central de Ciudad Universitaria. Me explicó también que estas experiencias virtuales eran como el modus vivendi del lugar del cual yo vengo y que yo había elegido hacer este viaje por medio, claro, esto es muy importante, de un personaje llamado Emiliano Hersch, de 21 años, estudiante de medicina del año 2016. Bueno, aunque el planteamiento de la obra podía resultar ingenuo para algunos, para mí resultó aterrador. Y es que ese día en la mañana yo había leído una noticia que decía que en México, dentro de 50 años, no habrá casi jóvenes y niños, porque los jóvenes mexicanos de la actualidad no estamos teniendo casi hijos, y que esta futura sociedad de ancianos mexicanos viviremos en extrema pobreza. Entonces llego a esta obra y me dicen que vengo del futuro y que yo había elegido hacer este viaje por medio de un joven porque tenía razones de peso para hacerlo. Pues yo sentí que me estaba volviendo loco. Me imaginé ser ese anciano pobre y sin hijos que viene del futuro. Viene del futuro a este tiempo a buscar amor, energía, salud. Era una idea muy fuerte, para mí muy fuerte. Bueno, la obra estuvo bien, puedo decir que me gustó, fue una experiencia con muy buenos momentos. Les explico un poquito. Hablaba de que en el futuro la educación presencial cedería su lugar a la realidad virtual, y que entonces los antiguos espacios físicos donde antes se formaba el estudiante quedarían abandonados, y entonces unas cuantas personas de diferentes edades, perfiles, qué sé yo, estudios, decidirían quedarse en los espacios deshabitados de la universidad para inventarse otra forma de ser, con la idea de estar todos mejor. Era como una utopía, todo se basaría en encuentros y en colaboraciones, en ser para los demás y viceversa. Era súper intenso. Al final, Dani, que era el actor, me decía que cuando me fuera a dormir volvería a mi lugar en el mundo en el año 2066 y que volvería a mi casa donde paso la mayor parte del tiempo conectado y que solo recordaría el recorrido como un sueño. Incluso, les traje, los guardé, me dieron unos
folletitos en los que me sugerían maneras de pasar menos tiempo conectado, como maneras de pasar de lo real a lo virtual. Y también me ponían el número telefónico de otras personas que estaban haciendo otras cosas en la universidad, aparte de estudiar o trabajar aquí en este equipo, ¿no? Bueno, pues yo, me fui a dormir y desperté siendo yo, Emiliano Hersh, de 21 años, estudiante de medicina del 2016, obviamente, pero desde ese día me gusta pensar que estoy aquí de visita, que vengo del futuro, que soy ese anciano sin amor y sin dinero, que vive en este sueño virtual y que cada día tiene la oportunidad de replantearse toda su vida. Al día siguiente me desperté, abrí los folletos y les marqué. Me encontré con Marian y con Daniel y con su perrito en un café y entonces empezamos a compartir preocupaciones, historias de vida. Ellos me dijeron que estaban muy enojados con el sector médico y que querían hacer algo con ese enojo. Su estrategia era hacer un taller de teatro en la Facultad de Medicina, que en el fondo fuera un taller para motivar, para estimular las emociones y las energías de los estudiantes de medicina. Era como un espacio de regeneración para las personas. Querían que yo les ayudara. A mí eso me emocionó mucho. Les conté que yo coordinaba un colectivo de estudiantes llamado Pokemushka, donde nos reunimos pues para darnos fuerzas, para poder involucrarnos en otras cosas que no sean solo los exámenes, los hospitales, la escuela, qué sé yo. Y bueno, en esa conversación yo también les conté lo que me pasa. Me pasa que me da miedo convertirme en lo que veo que otras personas como yo se convierten, en máquinas trabajadoras, fanáticos del dinero, manipuladores de los cuerpos y del dolor ajeno. Eso les resonó muchísimo y pues nos emocionamos todos. Hicimos un grupo en WhatsApp llamado Actores y Doctores, desde el cual nos podíamos comunicar y bueno, después de varias semanas de organización, hicimos un taller al aire libre para médicos en la Facultad de Medicina, en la Explanada. Era un taller en donde hacíamos ejercicios de teatro, como los que hacen los estudiantes de actuación, de escucha, de relajación, de atención, pero en este caso eran como una metáfora, ¿será? Bueno, sí, como una metáfora de la relación médico-paciente. Nos interesaba hacer evidente la mutua dependencia y la necesidad de escucha, de respeto, de solidaridad. Era muy prendido porque la metáfora eran nuestros cuerpos en acción. Ahí estamos. Ahí estoy. Eso me interesa mucho. En ese ejercicio todos teníamos que cargar a una persona mientras ella dejaba caer todo su peso sobre los demás, entregándonos su vida, confiando en que todos tenemos la capacidad de sostenerlo, tal y como pasa con los pacientes y los médicos. Ahí era donde aparecía la metáfora. Estaba padre. Marian coordinaba los ejercicios con un micrófono desde el fondo de la explanada porque no podía hacer los ejercicios. Ella ya estaba embarazada de Dani Bebé, está presente, y era un embarazo un poquito delicado. Bueno, entre ejercicio y ejercicio, invitábamos a la comunidad a acercarse al micrófono y que dijera
lo que les surgiera a partir de la pregunta ¿por qué he llegado a odiar a los pacientes? Elegimos esa pregunta porque la hermana de Marian también es médico y ella renunció a su profesión cuando se dio cuenta de que después de años de estudiar en la Facultad de Medicina, lo que principalmente había aprendido era que a los pacientes hay que odiarlos, porque si los amas, si haces las cosas con cuidado, con respeto a su cuerpo, no cumples con las exigencias que se le exigen a un médico. Se dijeron cosas muy ciertas, muy intensas, como esta. Hola, soy Francisco, de tercer año, bueno, de quinto. Y bueno, son varias las experiencias que me hacen preguntar sobre la cuestión que tenemos acá atrás. Mucha de ella tiene que ver con... Gracias. Estuvimos ahí solo 1 hora y nos fuimos. Y no me lo van a creer, pero toda la tarde estuvimos leyendo publicaciones en Facebook de los estudiantes de la Facultad de Medicina que estaban muy prendidos, muy emocionados por la actividad. Y eso nos entusiasmó muchísimo. Nosotros, los de Pokemushka, que es el grupo que yo coordino, nos prendimos mucho porque nos dimos cuenta que era necesario hacer muy poquito para hacer algo diferente. Que la universidad era un espacio muy complejo que puede dar resultados muy interesantes al intervenir. Lo siguiente era hacer un taller de teatro en la Facultad de Medicina, un taller estable. Ese taller, para nuestra sorpresa, no tuvo quórum, o sea que no vino nadie. Pues aquí era gratuito. Eso nos desanimó y no, pues porque nos dimos cuenta que los estudiantes de medicina no tenemos tiempo de nada y que tal vez la estrategia debía ser otra. Para ese tiempo ya llevábamos varias semanas reuniéndonos a dialogar sobre preocupaciones en común. Eran reuniones donde comíamos pizza y refresco en los pastos de Seúl y a partir de un tema nos poníamos a dialogar. Una vez el tema fue amor de pareja y otro el abuso de poder. Y yo era quien coordinaba esos espacios y quien elegía los temas. Bueno, en esas estábamos cuando se acercaban estas fechas, más o menos, pero del año pasado. Y Marian y Daniel nos propusieron hacer una ofrenda del Día de Muertos. Era para un festival llamado Festival de Ofrendas Vivas, que organiza Aarón Andrade y su colectivo Nos Hacen Falta, que es un grupo de estudiantes que se encarga de buscar estrategias y colaboraciones para encontrar y esclarecer casos de desaparición forzada y asesinatos de compañeros estudiantes de la universidad. Este festival de ofrendas vivas se hace en oposición a las ofrendas oficiales, pues monumentales, que se montan en noviembre en la universidad y están pensadas para tomar el espacio universitario y hablar de los muertos que tenemos, de los nuestros, no de Juan Rulfo, de Frida Kahlo, que es de lo que generalmente se habla en el espacio común. Empezamos a reunirnos para esta actividad y fue hasta ahí que me di cuenta del porqué de este asunto de Marian y Daniel con los médicos, de por qué me habían elegido a mí como espectador de su obra ese primer día. Ellos querían hacer una ofrenda del Día de Muertos dedicada a los bebés que han muerto en periodo perinatal, porque su hijo mayor, Yoko, había muerto antes del parto y porque ellos habían notado que de las muertes infantiles casi nadie habla.
Ellos tenían una particular historia de abuso y de maltrato por parte del personal médico que atendió a su hijo. Aunque en México la muerte violenta es el pan de cada día, de verdad, de la muerte en torno al nacimiento y durante el embarazo casi nadie habla. La gente se incomoda muchísimo, a tal punto que esos bebés no tienen tumba ni nombre. A los cuerpos de los bebés no les damos trato de personas. Es muy complicado. De ellos se encarga la policía. Para ellos son como desechos biológicos. No sé si aquí en España es igual. ¿No? Antes del parto. Antes, durante o después. Bueno, sí, técnicamente. O sea, aunque no hayan vivido 24 horas, allí se les entierra. Y en Reino Unido también. Sí, pero por lo menos cuando llegan al periodo, o sea, cuando pasan las horas de ahí, cuando ya pueden vivir. No sé la normativa, pero que conozco un caso que sí que, o sea, tuvieron que enterrar al bebé y le tuvieron que poner nombre y aunque no había llegado a nacer, pues, o sea, sí se le consideraba. Sí. Y está en los libros de familia también. Los libros de familia son como... Cuando tú tienes hijos, tienes una libreta, aunque no estés casado, te dan una libreta de familia en que pones tu hijo y qué sé yo. Y a mí me pasó lo mismo que a Mariam, y ese bebé, no sé si llamarlo bebé, no fue como un desecho grande, pero sí hubo un maltrato impresionante de parte del cuerpo médico, una indiferencia. Sí. No, Francia. En Chile, no sé, creo que había tenido que morir varias veces en esa época. Llegar al final. Marian convocó a sus amigas mamás que también tienen bebés muertos y entre todos, actores, médicos y mamás en duelo, armamos la ofrenda. La verdad es que quedó muy bonita. Las mamás tomaron la batuta en cuanto a los materiales. Pintamos un árbol de rosa con la pintura que estaba destinada para el cuarto de Emma, hija de Erika, que falleció a los 5 meses dentro del vientre de su madre. Recortamos unas estrellitas de cartón plateado en representación de cada bebé y ahí los asistentes podían escribir un mensaje y colgarlo en un arbolito. Dibujamos la silueta de una mujer embarazada con un mandala en el vientre y un mensaje que decía: de mi mano vas agarrado, tú caminando sobre las estrellas, yo abrigando tu recuerdo en mi corazón. Ese mensaje lo escribió Angie, que es mamá de Luis Gabriel. Por la escalinata bajaba el cuerpo principal de la ofrenda y ahí estaban impresas las fotos de las y los bebés, impresas en cartón y acompañadas de dulces, calaveritas, juguetes y bueno, por supuesto, flores. Y hasta abajo pusimos unas cartulinas en las que las mamás habían escrito mensajes para sus hijos, inspirados en ellos, obviamente. Muchas personas se acercaron a nuestra ofrenda a hablar
de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, y nos escribieron mensajes y los colgaron en el arbolito. De hecho, traigo unas estrellitas. Esas son las estrellitas. Bueno, al final de la ofrenda soltamos globos de colores. Estuvo para esa ofrenda compartimos espacio con otras ofrendas que estaban dedicadas a las decenas de estudiantes asesinados y a los miles de feminicidios que han sucedido en los últimos años en México. Este año la violencia en México se ha recrudecido y la verdad es que aún así la universidad ha desplazado esas muertes, las ha condenado al olvido. Yo personalmente, yo no sé cómo van a ser cómo van a manejar las autoridades universitarias las próximas ofrendas. El recorrido que ustedes vieron en video antes ya no es el mismo. La zona de los frontones está cerrada, ya no se puede pasar. Fue la solución que encontraron las autoridades tras el asesinato de una chica que sucedió ahí hace unos meses. Acaeció por donde pasaba la bicicleta doble. Leslie falleció fue asesinada el 3 de mayo de este año, el mismo día que nació Dani Bebé. Después de la ofrenda, Marian, Daniel y yo nos dejamos de ver con la misma regularidad. Una vez los invité a mi casa, pero nuestros perritos no se llevaron nada bien y eso supongo que afectó un poquito. Y después, bueno, yo regresé a mi dinámica de clases, ellos estuvieron a su segundo hijo. Y después de literalmente meses de... muchas gracias. Y después de literalmente... meses de no vernos, me llamaron, me dijeron que sí quería participar en la presentación de un proyecto, y yo les dije que sí, ellos me dijeron ok, yo les dije que cuándo, ellos me dijeron que por estas fechas, me dijeron nada más que es en España, y yo les dije ¿qué? Ellos me dijeron sí, vente para acá, nosotros te pagamos todo. Yo les dije no, es que yo nunca había salido del país, había salido una semana de la ciudad y eso para ir a Acapulco, y ellos me dijeron no, es muy importante que tú estés aquí. Y pues bueno, aquí estoy. Estoy aquí para compartirles nuestras experiencias, nuestro trabajo, cómo nos conocimos. Armamos este texto, yo me lo aprendí, lo ensayamos varias veces y aquí me quedé. La última parte del texto, de hecho, lo escribí yo completamente. Y me gustaría mucho leer, porque no quiero regarla cambiando una palabra. La ofrenda que hicimos en la explanada de la UNAM es para nosotros nuestro máximo orgullo dentro de este proyecto, porque vimos en ella representados de manera casi poética todos los elementos que a lo largo de meses fueron definiendo nuestro trabajo: la universidad, la educación, la maternidad, la muerte, la infancia, la indignación entrelazada con el futuro como una misma sustancia y el amor como una fuerza radical, el eje principal de todo este mensaje.
Yo no me llamo Emiliano, me llamo Rodrigo y vine porque Emiliano no pudo venir. Sí, estudié medicina y yo sí he viajado varias veces. Aquí a España muchas. Aunque debería estar en México haciendo exámenes importantes, decidí venir aquí porque ellos son mis amigos y porque si a ellos les parece importante venir acá y hablar con ustedes de todo esto es porque así debe ser. Yo no sé qué tipo de obra haría después de la muerte de un hijo. No sé qué se puede hacer después de eso. Tal vez la única acción posible sea la de ser testigo de uno mismo, como tomar detalle de cada parte del proceso de reconstrucción, cada encuentro, no sé, cada frase que robas de los demás en un intento, no sé, por dar lenguaje a tu dolor, cada reunión, cada ritual. Apreciar el proceso de duelo y de sanación como se aprecia una obra de arte, ¿será? Es más, usar las obras de arte para acercarte a los otros, para hacer nuevos amigos, qué sé yo, aunque sean efímeros. Y defender este proceso como lo que es, como algo enormemente valioso, y encontrar en cada espacio y en cada momento la oportunidad de hablar de eso. Bueno, como en el texto, esto es un poco el montaje, creo que del que habla. Venir hasta aquí, no sé, traerme, preparar chocolate y atole para celebrar a los muertos. Juntarnos, por ejemplo, para no olvidar nunca, para celebrar la vida. Porque todos tenemos muertos. Y justamente por eso es importante recordarnos que estamos vivos. Ya sea en México, en España, desde el teatro, desde